Bueno, buenas tardes a todos. Autoridades gubernamentales nacionales, provinciales y municipales. Autoridades de la Unión Industrial Argentina y de la Unión Industrial de Córdoba. Autoridades de cámaras empresarias, sindicatos, fundaciones, universidades. Queridos colegas empresarios. Estamos reunidos nuevamente como desde hace ya 10 años con la motivación que siempre nos impulsó. Cómo tener una nación mejor, cómo crecer juntos, cómo ser más competitivos. A los industriales nos importa lo que nos pasa. La situación micro y macroeconómica, social y política no nos es indiferente. Y pese que a veces nos supera la coyuntura, en realidad sabemos que lo más importante es ver qué modelo de sociedad necesitamos, qué modelo de país queremos y en consecuencia qué modelo económico es el que nos permita lograr el desarrollo que tanto anhelamos. Se trata de vivir en democracia. Pero los industriales hemos aprendido que eso no se concreta en soledad. Ningún gran logro se alcanza con un visionario, un personalista poniéndose a la sociedad al hombro. Los grandes logros son el resultado de grandes trabajos en equipo, sin declamaciones vacuas, con hechos que realmente modifiquen la realidad. Entonces, si todos sabemos que es así, ¿por qué no podemos entender que lo que necesitamos no son ideas esporádicas e inorgánicas, que no son esfuerzos aislados y poco fructíferos? Necesitamos entender que nuestros problemas trascienden una elección o una encuesta e incluso trascienden la coyuntura actual. Tenemos que saber qué modelo de país buscamos para encolumnarnos todos detrás de esa idea superadora que todo lo abarca. Colegas, no me cabe ninguna duda que hoy más que nunca, para no seguir justificando el presente con el pasado, para poder tener un futuro cierto y posible, necesitamos un acuerdo macro, al estilo de lo que han realizado ya otras naciones con crisis similares a las nuestras y que se pusieron de acuerdo en este tema básico y central. Recuerdo el 26 de marzo pasado, Borenstein escribí en su columna de humor político: vivimos en una pelea de aldea, una riña por cuestiones nunca resueltas. Mientras tanto, no hay nadie pensando seriamente a 20 o a 30 años. A nadie se le ocurre diseñar el futuro, plantear 4 ideas básicas, ponerlas en un papel, firmarlas y hacerlas respetar por todos. A falta de políticas de Estado, vemos cómo tratamos de quedarnos con un mezquino logro dentro de este gran desencuentro colectivo. Por ejemplo, repasemos algunas dicotomías que desde hace años venimos discutiendo y pareciera que no nos ponemos de acuerdo. Formación de base para un modelo industrial sustentable versus un modelo funcional. Inversión versus consumo. Déficit fiscal versus situación social. Reforma laboral versus subsidios. Importación versus exportación. Dólar versus tasa de interés. Campo versus industria. Productividad versus salario. Entre otros temas similares. Los industriales sabemos de trabajo en equipo. Para hacer nuestras empresas tuvimos que ser un poco estadistas y ver más allá de la puerta de nuestro galpón. Mirando el horizonte, plantamos visión, misión y valor de nuestras empresas. Nosotros sabemos que si buscamos la mejora continua, vamos a alcanzar el desarrollo proyectado. Entonces, ¿por qué no lo hacemos con nuestro país? Vamos a estar estos días hablando de competitividad. Y vamos a discutir acerca del rol fundamental que tiene para la economía de un país
el incremento de la competitividad de sus principales sectores productivos. Argentina afronta grandes desafíos que se deben abordar en un trabajo articulado entre cámaras empresarias, sindicatos, Estado, que incluya un debate sobre las bases productivas y el diseño de propuestas estratégicas para su desarrollo futuro. Ese pretende ser nuestro aporte en este coloquio. Pero quizás también la competitividad esté dentro de nosotros, dentro de nuestros valores. Quizás podamos ser realmente competitivos si nos damos cuenta que tenemos que saber quiénes somos en la diversidad, cómo somos aceptando nuestra identidad compuesta o hacia dónde vamos con unos pocos ejes troncales acordados. Quizás debamos definirnos de una vez por todas como verdaderos híbridos, lo que no es malo, porque como dijo Ernesto Sábato en una analogía, el híbrido es un cereal que se adaptó y que fructifica en un suelo que no era el de origen, pero que se yergue hacia el cielo orgulloso de su nueva identidad. Seguramente nos llevará años, pero tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo nosotros y no dejarle esa pesada carga a nuestros hijos. Es lo que nos pide el momento, es lo que nos pide la historia, para que dentro de 20 años no venga el presidente del coloquio 2037 y nos diga: los dirigentes que nos precedieron no pudieron rearmar un país desmembrado y nos dejaron la pesada carga de reconstruir una nación que ellos no supieron o no quisieron entender. Tenemos una gran oportunidad. Nada está perdido aún, más allá del tiempo que pasamos lamentándonos. Es nuestro momento de ser protagonistas del futuro que queremos construir. Es el tiempo de construir puentes, más que profundizar distancias o separar costas. No necesitamos saber más acerca de quiénes somos unos y otros, puesto que ya nos conocemos lo suficiente. Es nuestro deseo que en este coloquio, aquí, desde Córdoba, cada una de las charlas, conferencias y debates estén imbuidas del espíritu de concertar un gran acuerdo y que seamos los industriales los que demos el primer paso para que se produzca esa misma unión en todos los ámbitos locales, provinciales y nacionales. Que así sea. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Uribarren por sus palabras y a continuación invitamos al señor Marcelo Cosar, secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Córdoba, en representación del intendente Ramón Mestre. Buenas tardes. En primer lugar, disculpar al intendente por no poder estar presente acá. Cuestiones que nos están pasando más de uno. Frío, calor, frío, calor, frío, calor, hacen que desde el día domingo esté tratando de recuperarse de una de esas gripes fuertes que nos están pegando lamentablemente. Pero en nombre de él, agradecer en la persona del presidente de la UIC, Gerardo Saicel, agradecer la invitación a participar y decir unas breves palabras que bien podría mencionarlas cualquiera de los secretarios que me acompañan, el secretario de Economía como el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Me toca a mí hacerlo en esta oportunidad. Estamos muy contentos de participar de la apertura de este 10º coloquio y estamos dispuestos a seguir fortaleciendo este espacio. Por 10º año consecutivo estamos participando del nuevo coloquio de la Unión Industrial de Córdoba y vengo a compartir con ustedes el mensaje del intendente de la ciudad, Ramón Mestre. Decíamos el 10º coloquio y decir 10º significa que hay un trabajo sostenido, que hay voluntad, que hay ganas de escuchar, de aportar experiencias, de nutrirse.
Por eso quiero felicitar a la Unión Industrial por consolidar esta herramienta sellada por el compromiso de empresas, instituciones intermedias y los distintos niveles de Estado. Tal como lo plantea este coloquio, es la hora de la competitividad. Para eso es necesario generar las bases para un ambiente de negocios que permita competencia a escala global, generación de inversiones, más empleo y más ingresos. Y como la competitividad depende de todos, desde el municipio estamos avanzando en distintos ejes. Por ejemplo, la generación de un marco regulatorio específico para la erradicación de nuevos parques industriales en el ejido de la ciudad de Córdoba, herramienta que hasta hace pocos meses, en la actualidad, no existía en nuestra ciudad y que se debate por estos días en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. También el intendente Mestre se comprometió y cumplió enviando un proyecto que permita la incorporación al mercado inmobiliario y crediticio de aproximadamente 30.000 lotes que existen en la ciudad de Córdoba, buscando que no haya más familias que tengan que irse para conseguir su vivienda afuera de la ciudad e inclusive muchas de las que se fueron puedan permitirse regresar. Avanzamos también en la revisión y promoción de 10 ordenanzas del Programa de Actualización Integral de Normativa Urbanística. Córdoba es dinámica, Córdoba con grandes cambios contextuales y era necesario dar este paso después de tener ordenanzas con más de 30 años de antigüedad. A estas decisiones, el intendente, su gabinete, las tomó en un contexto favorable porque los argentinos elegimos el cambio y eso nos permitió reinsertarnos en el mundo, recuperar la confianza y recuperar la credibilidad. Esa credibilidad que también estamos construyendo en la ciudad y la hacemos a través de políticas públicas sostenidas de transparencia que día a día potenciamos. Se trata de un cambio cultural por el cual hay que insistir y profundizar las políticas de transparencia, acceso a la información pública y apertura de datos. Para profundizar este trabajo, la semana pasada el intendente Mestre presentó nuestra tercera edición de la Guía Estadística de Córdoba, Córdoba una ciudad en cifras. En esta oportunidad, como en las anteriores ediciones, algunos recordarán que cuando asumimos en diciembre del 2011, la ciudad de Córdoba no producía, no difundía datos desde hacía 15 años. Había sido el doctor Martí el único o el último intendente en generar datos confiables. Nos propusimos retomar esa buena política y hace pocos días presentamos la tercera edición de Córdoba en cifras. En esta oportunidad, esta guía es una guía absolutamente dinámica que se propone ir actualizando sus datos no año a año, cada vez que la editemos, sino fundamentalmente día a día, con los datos que produce el municipio, con los datos que produce la ciudad y con los datos que nos aportan terceros. Pero decía que con estas acciones buscamos garantizar el acceso a la información pública, buscando, como lo viene repitiendo en más de una oportunidad Mestre, que lo público sea verdaderamente público, dando pasos en la sistematización, en la difusión y en la planificación. Estos pasos los damos en conjunto, no podemos darlos solos. Entendemos que somos acá dice el motor, pero yo creo que no somos el motor, somos una rueda por demás importante de dos grandes instituciones que tiene la ciudad de Córdoba y que da la casualidad que las dos cumplen este año 20 años. Me refiero a nuestra incubadora de empresa, FIDE, y a nuestra Agencia de Desarrollo Económico, ADEC. Ambas nacieron en la época que gobernaba el doctor Martí. Este año cumplen 20 años. Una cumple un rol fundamental promoviendo el ecosistema emprendedor y dando oportunidades a los emprendedores, a los innovadores, y la otra, la Agencia de Desarrollo Económico, generando vínculos y trabajando de manera conjunta con más de 30 cámaras, 6 universidades,
colegios profesionales y el municipio. El municipio, presente tanto en una como en otra, también entiende que son dos herramientas fundamentales para generar y para promover la competitividad en la ciudad de Córdoba. Pero esta competitividad, de la cual se va a hablar y mucho a lo largo de este coloquio, y que es tan necesaria, necesita sin duda de reglas de juego claras en todos los órdenes sociales. Y ese es un propósito que esta gestión, que este intendente, se ha trazado como clave para su gestión. Necesitamos vivir y garantizar el Estado de Derecho ante las prácticas corporativas que atentan contra el normal funcionamiento de la vida en sociedad. Creo que los acontecimientos que hemos vivido en estas semanas pasadas y de los cuales han tomado debida nota no solamente quienes viven en la ciudad de Córdoba, sino que inclusive muchos argentinos, muchos hombres, muchas mujeres que no viven en la ciudad de Córdoba tomaron nota de lo que sucedió. Estos acontecimientos dan cuenta de ello. No podemos tolerar más ser rehenes de la ilegalidad, ser rehenes de los intereses personales, ser rehenes de los intereses sectoriales. Y el intendente está dispuesto, y lo expresó con muchísima claridad, a dar la batalla, que poco tiene que ver con una pelea de box, poco tiene que ver con un Boca River, con un Belgrano Talleres, o poco tiene que ver con un intendente, con algún dirigente sectorial. Tiene que ver con la necesidad de garantizar en Córdoba, y entiendo que en la provincia y en la República Argentina, el Estado de Derecho. Y para eso no alcanza con la voluntad política de quien gobierna. Por eso yo me permito pedirles a todos quienes hoy comparten este coloquio, que son hombres y mujeres con muchísima responsabilidad, que necesitamos un mayor involucramiento. Necesitamos eso que se habla mucho en los últimos tiempos en el ámbito empresarial, la responsabilidad social empresarial. Necesitamos tomarnos del brazo si realmente queremos garantizar el Estado de Derecho por muchos años más en la ciudad de Córdoba. Para finalizar, el día domingo leí el diario La Nación y en la revista de La Nación venía una nota muy importante, que estoy seguro que muchos de ustedes la leyeron, que tiene que ver con Rebeca Wang, una mujer que está cambiando el cómo interactúan los emprendedores del mundo. Es nacida en Seúl, pero es argentina. Es la argentina mejor posicionada en el ecosistema emprendedor de Silicon Valley. Y ella, a lo largo de la nota, aparte de expresar que le preocupaba el sesgo sexista que existe en el ámbito emprendedor empresarial, es decir, cómo la mujer sigue siendo discriminada, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, pero también dejaba una frase que me pareció linda, me pareció alentadora y que la comparto con ustedes. Rebeca decía que ella estaba convencida que a la región y a la Argentina en particular le había llegado la hora de dar el gran salto. Nosotros estamos convencidos. Nosotros queremos saltar para adelante, no para atrás. Nosotros queremos apostar al futuro y no volver al pasado. Y entendemos que la única forma de hacerlo es tomándonos todos de la mano. Así que los invitamos a saltar todos juntos hacia adelante y aprovechar la hora de la Argentina. Muchas gracias. Agradecemos al señor Marcelo Cosar por sus palabras y a continuación invitamos al ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, señor Roberto Avalle, para que también comparte con nosotros su mensaje. Bueno, muy buenas tardes. Una vez más, en esta magnífica reunión y en esta magnífica iniciativa de hace ya 10 años, cuál es el coloquio industrial
de la Unión Industrial de Córdoba. Tuve el honor de estar en el primer coloquio. 10 años han pasado, mucho tiempo. Pero realmente quiero destacar en la persona del presidente de la institución, amigo Gerardo Seidel, la importancia de la continuidad y cómo finalmente este espacio se ha consolidado en el ambiente empresarial de la provincia de Córdoba como una referencia importante para la segunda mitad del año y buena parte de lo que puede llegar a ser el año siguiente. Es totalmente legítimo y absolutamente necesario abordar las cuestiones centrales que hacen a la vida de una empresa, como es, por caso, la competitividad. Esta temática, recuerdo claramente que en el coloquio del año anterior ya se planteó, inclusive hubo varios oradores que también lo manifestaron como algo absolutamente necesario para enfrentar el futuro de ahí en adelante. Pero claro, el tratamiento de esto no se reduce a cuestiones aisladas o sueltas. La competitividad es una cuestión mucho más integral, mucho más integradora aparte, razón por la cual me parece absolutamente seria la posición de la Unión Industrial de Córdoba cuando lo plantea en la forma en que lo hace, y después de ver la lista de oradores y las temáticas que piensan desarrollar, me satisface plenamente el hecho de su tratamiento, o por lo menos que se aspira a un tratamiento integral del concepto de la competitividad, o lo más integrador, o lo más integral posible. Hay planteos que hemos escuchado en los últimos tiempos, excesivamente parciales para mi modo de ver, y lo digo con total honestidad. Yo creo que el problema no se reduce a un precio de un servicio público, ni a un aspecto igualmente parcial, como puede ser el de la aplicación o la vigencia de un impuesto o de una tasa municipal. Creo que es mucho más amplio, mucho más complejo y requiere indudablemente un trabajo mucho más profundo. No estoy planteando bajo ningún punto de vista ignorar aquellas cuestiones propias del Estado provincial y que seguramente habrá que mejorar o replantear. Pero obviamente que debe ser planteado en un marco absolutamente general, como es el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria en la provincia. Este tema tiene que ser debatido profundamente en el marco de una reforma tributaria integral nacional. No se puede pretender que las provincias per se resignen sus propios ingresos y no suceda exactamente lo mismo a nivel nacional. Esta discusión hay que darla y las provincias tenemos que actuar en consecuencia. Fíjense ustedes, por ejemplo, esto me lleva también a otra cuestión, que es el de los precios de determinados servicios públicos, y en el que aún hoy se manifiestan diferencias en materia de sus costos, en materia de sus precios, mejor dicho, una gran discrepancia, una gran diferencia entre lo que paga un industrial del interior, por caso de Córdoba, o un empresario similar del Gran Buenos Aires o de la propia ciudad de Buenos Aires. Yo sé que hay voluntad de revisar esto. Lo que pasa es que me parece que debemos actuar rápidamente y no dejar pasar más tiempo. Pero hay otros aspectos que hacen a la competitividad de las empresas. Por eso les decía al comienzo, no son aspectos aislados, ni son algunos. Hay muchas cuestiones que hacen a la competitividad de la empresa hoy en día.
Fíjense lo que pasa con la mano de obra. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo vigentes al día de hoy datan de 1975. Yo me pregunto, con toda sinceridad y respeto lo digo, en estos 42 años, ¿no pasó nada en el mundo desde el punto de vista tecnológico? ¿No pasó nada en la República Argentina desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología y la aplicación en los procesos industriales? ¿No pasó nada que no merezca una revisión integral de los convenios colectivos de trabajo? Creo que sí. Y me parece que dirigentes empresarios, dirigentes de Estado y los dirigentes sindicales tenemos que dar este debate que es absolutamente necesario. Hay algunos sindicatos que han advertido claramente esto, por caso uno muy importante de nuestra provincia de Córdoba, y que gracias a esa visión clara y actualizada ha permitido inversiones realmente importantes en nuestra provincia, en nuestra querida provincia de Córdoba. El otro aspecto que resalta claramente también es el de los precios de los insumos básicos que utilizan nuestras pequeñas y medianas empresas. Desde la chapa, pasando al acero, pasando por productos químicos, petroquímicos que utiliza la industria del plástico, celulosa y papel. Yo recuerdo claramente en el anterior coloquio, el ministro Francisco Cabrera, que estuvo presente hace pocos días atrás, recorriendo 2 días nuestra ciudad de Córdoba, y la verdad debo rescatar ese hecho como algo verdaderamente importante y positivo. Es la primera vez que un ministro de Producción Nacional viene con su gabinete a ver la realidad industrial de la provincia de Córdoba. Y fue muy bueno su visita, y ojalá que esto pueda repetirse. Decía que recuerdo claramente cuando Francisco Cabrera planteaba el año pasado su decisión de fortalecer a un área que es indispensablemente importante a la hora de definir estas cuestiones en materia de precios de insumos básicos, que es el área de defensa de la competencia. Sabemos que lo ha hecho, pero me parece que hay que pasar ahora a una acción más profunda y lograr finalmente que estos sectores no sean lo que le restan productividad ni competitividad a la pequeña y mediana empresa industrial argentina. Otro aspecto que para mí es absolutamente importantísimo y hoy es definitorio respecto a la competitividad de los sectores industriales son las tasas de interés. Esto debe ser analizado, debe ser trabajado para bajar las tasas de interés. No hay actividades industriales que desarrolle la pequeña y mediana empresa que sea factible de tener éxito, de tener un mínimo de rentabilidad con las tasas actualmente vigentes. Y esto hace mucho tiempo que se viene sosteniendo en el tiempo. Y escucho permanentemente a mis amigos del sector industrial que permanentemente están en una pelea constante, porque además altas tasas van en contra de una cuestión elemental para mejorar la competitividad de hoy en día, como es el de la inversión, el del mejoramiento de las capacidades de producción, el del mejoramiento de la tecnología dentro de una empresa. Hace falta financiamiento razonable en materia de tasas de interés. Y por supuesto que la lista también debe incluir una mirada hacia adentro de las estructuras, en este caso productivas. También me hago cargo de lo que modestamente me toca a mí, en mi función actual de ministro de Industria, mirar hacia adentro mi propia estructura para hacerla más eficaz, para hacerla más eficiente. Esto mismo creo que todos tenemos convicción respecto a la necesidad de actualizarnos en los sistemas organizativos que tendrán que ser adecuados en función de las nuevas tecnologías que ya están paulatinamente ingresando, que se están instalando también en las pequeñas y medianas empresas.
No tengo duda que muchos de estos aspectos van a ser profundamente analizados y seguramente van a echar mucha luz por la calidad de quienes van a hacer uso de la palabra, de los expositores, que seguramente espero nos iluminen a todos para poder obrar en consecuencia. Reitero mi agradecimiento para participar en este 10º coloquio industrial de la Unión Industrial de Córdoba, el que dejo formalmente inaugurado. Muchísimas gracias.